Hola a todos, bienvenidos al canal. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al canal. ¿Se escucha? ¿Se ve? Buenas tardes, bienvenidos al canal. Buenas tardes, bienvenidos al canal. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve?
Bueno, creo que vamos a empezar el directo ya. Mientras se va uniendo la gente, porque esto al fin y al cabo es es un directo muy improvisado. Son ahora mismo las 4 y 5 de la tarde, estamos haciendo un poquillo de tiempo. Y nada, con respecto al título, es conclusión de la última fragancia de mi colección. Y es que resulta que, bueno, ya la he estado testeando, ya la he estado probando, la fragancia. Y con respecto a incluso hasta la última, la One Million, la Gold, que ya llevo este segundo día, pues el segundo día que lo llevo probando. Y bueno, voy sacando algunas conclusiones de la última fragancia de la colección, como pongo en el título. Esta es la caja, la voy dejando por aquí. Fragancias que han entrado en mi colección en los últimos meses. Entre ellas las dos Myself de Yves Saint Laurent, la Eau de Parfum, esta. Voy sacando así la conclusión, que ya tengo reseña en el canal porque esta ya salió el año pasado. La Eau de Parfum del 2023, la línea nueva de Myself, que me pareció interesante, y esta la de este año, la Le Parfum de Yves Saint Laurent de 2024. Entonces voy dejando por aquí respectivas cajas. Esta es la del año pasado y esta es la nueva, Le Parfum. Bueno, pues son conclusiones que voy a decir ya más o menos en el directo, inclusive hasta la de la Million Gold. Y luego voy a sacar también y voy a hablar al respecto sobre todo de esas de la última fragancia, incluido esta también de Secret Absolute. Esta es la última de Antonio Banderas, que bueno, voy leyendo notas y demás y saco un poco las conclusiones. Y ahora dejaré una última fragancia que está reseñada, pero bueno, va a ser un poco a ver lo que voy a opinar sobre ella y si merece la pena seguir con la línea y qué tal os pueda parecer a vosotros. Nada, voy a dejar un tiempecillo a ver si se van uniendo alguien más, porque esto es que no he avisado, yo no he avisado a nadie de que iba a hacer un directo, entonces se me ha ocurrido hacerlo así y voy a hacer próximamente la reseña porque la haré la reseña de Million Gold, que es esta, y la reseña en la que queda pendiente de Parfum, que ya haré también reseña en el canal. Y de lo último, porque va dejando uno las cosas y demás, de Secret Absolute, que son las 3 que quedan por reseñar en el canal. Sé perfectamente lo que queda y lo que no, aparte otras tantas que tengo sin reseñar, que ya en su momento hice el unboxing de todas estas, hice el unboxing, eso ya lo viste en el directo, y luego otras que tengo pendientes de reseñar, que eso ya la iré sacando, porque ya el unboxing no lo hice delante vuestra, sino ya en el sentido de que ya las tenía, incluso las tenía antes de tener el canal, y me gusta hacer siempre, yo dije que ya hacía sobre todo el unboxing, fragancia que compraba, fragancia que hacía el respectivo unboxing, pero es que claro, la fragancia que yo ya he abierto anteriormente, porque eso lo decidí ya, dije yo que lo iba a decidir, fragancia que compraba, fragancia que iba a hacer unboxing después, para que supierais sobre todo vosotras, cuándo la había comprado y cuándo no. Y si una fragancia que me han regalado, pues lo digo evidentemente, una de mi colección. Regalar y comprar es lo mismo, porque son de mi colección. Pero bueno, como hay siempre mucho rollo en este de los reseñadores, de la perfumería y demás, que le dejan las fragancias para que haga la reseña y no son ni siquiera de su colección, pues entonces me parece también una tomadura de pelo el que haga, por ejemplo, un reseñado de una fragancia, porque ahí se da el caso de que se la dejan y hacen la respectiva reseña y no son de su colección, ni siquiera le importa
un pepino si es bueno o no. Simplemente hacer la reseña simplemente por el hecho de tener la reseña en su canal, un vídeo más, unas visualizaciones más y punto pelota. Entonces me voy un poco a anticipar lo que es la reseña, porque haré la reseña respectiva y podemos empezar ya con alguna de ellas. En concreto, la primera de estas tres, ya he dicho, la Million Gold, Le Parfum y de Secret Absolute de bandera. Pues empezaría con la de Yves Saint Laurent, la Le Parfum. Le Parfum, que es la línea nueva de Myself. Voy a buscar primeramente a ver si se va uniendo más gente y demás. Yo estoy atento a todo esto de los comentarios, en el chat y demás. En los comentarios yo estoy atento a todo. Entonces, bueno, voy un poquillo más a mi bola en este caso. Y os quería adelantar un poco para no haceros tampoco esperar, porque yo lo de la reseña ya, a hacerla rápido y mal, pues no. Entonces prefiero hacer un directo y luego está la gente que quiera, que tenga la opción de hacer de leer mi reseña. Entonces, bueno, de momento son 4 personas los que se han unido. Buenas tardes a todos. He dicho muy buenas tardes, está puesto ahí. Ya los comentarios está puesto, lo estoy haciendo ya con el nuevo programa. Así que si sois tan amables de comentar cualquier cosilla, estoy atento a cualquier duda que tengáis, cualquier respuesta que pueda hacer, pues aquí estamos. Entonces, como he dicho, voy a adelantarme un poco a la reseña definitiva, porque ya las tengo desde hace ya tiempo, excepto la Million Gold, que la compré la semana pasada, como ya visteis del último directo, que lo tengo desde el viernes, desde el último mes de agosto, desde finales de agosto, que la tengo, pero es que ya la probé el lunes. Hoy estamos martes, hoy es martes 3, si no me equivoco, martes 3 de septiembre, y la tengo de hace 2 días y ya la voy a dejar como para el final, porque es de las últimas que he estado probando, evidentemente el segundo día, y lo que va a ser mi parecer y demás. Entonces tampoco quiero hacer un directo muy largo, pero voy con la primera de ellas, que queda pendiente, como he dicho, reseña del canal, que es la Parfum de Myself. Y también un poco hago ya de paso también, os comento un poco yo de paso también las diferencias y demás. Entonces quería buscar las notas del Le Parfum y, bueno, más o menos para haceros una idea de lo que viene a ser la línea nueva de Myself Le Parfum. Entonces, como podéis comentar cualquier cosa, aquí estamos para lo que necesitéis. Bueno, está aquí Le Parfum, que me salió un poquito más cara ya de por sí que la anterior, que la Eau de Toilette. Y quiero ir a la página web, a ver si puedo ir a la página web. Que es de la nueva Le Parfum que viene aquí. Y os leo así un poquillo las notas. Sí, bueno, pone una reivindicación floral amaderada realizada por una vainilla terciopelada. Viene como una descripción, viene la descripción, nacido atrevido, nacido responsable y demás, con los ingredientes que tenga y demás. Pero os voy a leer sobre todo lo que es las principales notas. Dice: un acorde vibrante picante a base de esencia de pimienta negra, se encuentra con una infusión de vainilla, bourbon, adictiva y aterciopelada. Eso es lo que viene según la perfumista, es Daniela Andrier, perfumista. Y os comento, esta con respecto, pone pimienta negra, infusión de vainilla y demás. Yo particularmente, bueno, podéis comentar, ya digo, está abierto está para cualquier duda que tengáis, ya son varias personas los que estamos, pero bueno, si sois tan amables, cualquier cosilla estamos pendientes. Le Parfum es la que queda pendiente de reseñar de la Yves Saint Laurent de Myself. Entonces vi como una línea nueva, una línea
bueno, una línea interesante y demás. Según data del propio Yves Saint Laurent, dice que el encuentro más bonito de tu vida es el encuentro contigo mismo. Entonces, bueno, o sea, simplemente una frase muy bonita y demás para destacar lo que es la línea de Maisel, pero entre esta Le Parfum y los principales, digamos, las principales notas, porque eso tiene dos tipos de bergamota y todo eso, en la Eau de Parfum. Yo lo encuentro como más versátil la Eau de Parfum que la Le Parfum. Digo más que nada, sobre todo las principales cosas que hay es que la más fresca, digamos, de las dos es esta, la Eau de Parfum, con respecto al Le Parfum. Os comento que el tema de la vainilla no sé mucho de vainilla y todo eso, pero si tenéis, para mí particularmente, si tenéis la Eau de Parfum, la Le Parfum tampoco es un poquito más de lo mismo, son diferentes notas, no tampoco quiero yo decir que es mejor fragancia, a ver qué saca yo, es mejor fragancia una que otra, simplemente, a ver, vamos bien, sí. Una fragancia es mejor que otra, simplemente que por ejemplo en esta la Eau de Parfum, con respecto a los principales matices que tiene dos tipos de la salida de bergamota y todo eso, no hace falta leer demás porque creo que tenía también algo de, bueno, la busco de todos modos como es la Eau de Parfum, la normal, la Eau de Parfum, y lo que viene más o menos a decir eso, que perfume fresco, más también especiado, bueno, especiados son todos tienen tipo de especie, son especiadas. Vamos a ver. Vamos a ver si doy con la página. La Le Parfum, sí. Pone amaderada, vainillada, pachulí, ámbar, cítrico, dulce, todo eso. Creada por Daniela Andrier. Pone Maison D y Christophe Renaud, son tres. La nota salida pimienta, con nota corazón es flor de azahar del naranjo, y las notas son vainilla, bourbon, pachulí, ámbar y notas amaderadas. Aquí puedo decir un poquito más sobre la Le Parfum. Ya digo, las principales notas, pues es la pimienta negra, dice que tiene pimienta negra, que no veo yo ninguna pimienta negra, flor de azahar del naranjo y la vainilla y todo eso. Bueno, no noto tampoco mucha diferencia con respecto a la Eau de Toilette, que la voy a buscar. Que de Eau de Parfum, no, son las dos Eau de Parfum. Y viene por aquí. Si queréis interactuar bien, si no, con lo que sea, en 10 minutos termino el vídeo y fuera. Y no sé si ni siquiera lo dejo o no lo dejo, porque esto a mí me la pela también ponerme a hablar y tirarme media hora sin. Aquí hay alguien que ha escrito algo. Ahora os leo, quería poner el esto porque la Eau de Parfum. Como he dicho, no me quiero equivocar tampoco en las notas. Sí, vainilla, salida pimienta, vainilla, poco más de eso. Base esencia de pimienta negra, infusión de vainilla, bourbon, adictiva y aterciopelada. Esa es, porque es que no me quiero liar, esa es la última, Le Parfum. Y estoy buscando la Eau de Parfum.
Si es que sale por algún lado. Pero en principal decir sobre todo todo, ¿no? Las notas de salida, he dicho la bergamota, flor de naranja en el corazón y fondo madera, pachulí y poco más. No me he equivocado. Yo no noto tampoco mucha diferencia entre no sé si la tenéis vosotros, os voy a leer un poco aquí, a ver si voy a mostrar esto. Hola hermano, qué pena que no pueda escucharte. Andaré toda la noche con el camión, pero esta noche te escucharé, eres un grande. Voy a echar la sed, champion, un fuerte abrazo, sigue así, rock and roll y salvaje. Vale, muchas gracias, hombre. Sí, Fidel. Bueno, pues ya está. Sí, es que también un poquito después son varias personas los que están aquí, pero no comentan nada. No sé si le hará gracia estar en un chat en directo y con 6 personas, pues eso, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, hombre, Fidel. Y nada, que quería comentar simplemente, no sé si será el directo, no lo dejaré o lo borraré, depende cómo vaya interactuando la gente. Ya digo que me la pela de todos modos, si no lo cojo y lo borro y listo. Nada, las principales, digamos, notas que ya he estado leyendo, no voy a repetir otra vez lo mismo, que sobre todo, sin darme más rodeo, entre lo que es voy a quitar el comentario, muchas gracias, y lo voy a ocultar. Entre la Le Parfum y la Eau de Parfum, que no sé exactamente por qué pone Le Parfum cuando es una Eau de Parfum también, y esta es la primera, la Eau de Parfum. Ya vemos cómo son las cajas diferentes, que me estaba liando un poco y no quería tampoco decirlo en las notas. Esta es la primera, que es, digamos, la del color, sí, es color brillante. La botella, la verdad, es que está muy chula. Es un diseño muy inspirador, así, es un negro un negro brillante y eso. Y entonces esta recuerda a la Libre de Yves Saint Laurent, de la perfumería de mujer. Entonces quería decir, pues haré la reseña más adelante, porque yo como no tengo tampoco ninguna prisa, a mí me gusta siempre esperarme a hacer una buena reseña, no una reseña como hacen otros de un día para otro, porque no vale para nada eso, hacer una reseña de una fragancia de un día para otro sin apenas probarla bien. Entonces, si tenéis de las que más gusta, si es que tenéis alguna en colección de estas dos, pues la Le Parfum es un poco más de lo mismo, con otro tipo de notas, y la Eau de Parfum, que fue la primera, que es esta de aquí, es un poquito más versátil, tiene la salida, hemos dicho, salida cítrica, bergamota, flor de naranja, madera y pachulí. La otra pues sí tiene la vainilla bourbon, que salida de pimienta y poco más, pero que tampoco no es que haya tampoco mucha diferencia, tienden a seguir un poquito más lo que es la línea. Yo de las dos, la que más me gusta, la primera, la que salió, la del año pasado, la Eau de Parfum. Yo me quedaría con la Eau de Parfum de momento, la que más me está gustando de las dos. Entonces, sí, haré la reseña de Parfum, pues como he dicho, pero ya digamos un anticipo de esto. Con respecto a la duración, si viene a durar esta, porque son las dos concentraciones o de Parfum, las dos concentraciones, lo que pasa es que esta será la Eau de Parfum, es una concentración de Parfum normal y corriente, y esta Le Parfum la han querido meter como una... Si no miro a la cámara da igual, de todos modos. Como una concentración especial, como una concentración de perfume, cuando no va a ser perfume, es una concentración o de parfum también, pero sigue más o menos, es un poquito más de lo mismo, entonces un poquito como redundante. Yo pensaba que iba a ser un poquito diferente, pero no, esa está siguiendo la misma línea, las dos están siguiendo la misma línea. El lado de Parfum es más versátil, lo veo como con la salida de esta de bergamota, más naranja y eso, como pone, maderada, pachulida, las dos tienen madera, porque las dos tienen madera. Pero con el tema ese de la vainilla que yo siento con esta, con la Le Parfum, con la de este año,
pues como que me hace más gracia, digamos, personalmente para mí, la eau de parfum. Simplemente eso, lo digo. Incluso sale más cara la Le Parfum, ya está saliendo más cara, no sé por qué, en los formatos de 60 mililitros, no sé si ya, bueno, ya dije el precio y demás, pero era más cara por la denominación de poner Le Parfum, simplemente para poner denominación Le Parfum y poco más. Pero vamos, seguiré la línea. Yo la probé, la testé, claro, la Le Parfum la testé y la vi interesante como para seguir la línea. Digo, si sigue un poquito más como más redundante lo mismo, pues la dejaré de seguir simplemente por no tirar el dinero, más que nada. Pero bueno, en duración, en proyección me gusta, porque está durando, proyecta sobre todo las 3 o 4 primeras horas, tanto una como otra, pero esta la veo, la eau de parfum la veo más versátil, simplemente punto pelota, la veo más versátil y ya está. La Le Parfum, pues la veo como un poquito menos, es un poquito como más cargante en el tema de la vainilla. La salida de pimienta, como dice, tampoco es nada de otro mundo y con más madera y todo eso, pero el tema de la vainilla sí que se nota aún más. Y aparte tendrá pues más notas, como he dicho y demás, porque en la página web las notas son las que son. Entonces, bueno, pues línea nueva, que son frascos, ya dije, también eran rellenables. La diferencia entre la del año pasado y la nueva es que una es brillante y esta es la Le Parfum en mate. El frasco sigue siendo el mismo, los dos son rellenables. Como ya hice ya un directo que ya, bueno, de todos modos ya sabéis que son rellenables las dos. Lo único que en la caja, en la de Maicel, la del año pasado, sí que te viene aquí, bueno, mira, viene aquí el precio todavía, 60 mililitros, los 48 y pico, y en la nueva sí que me salió más cara. En la nueva sí que me salió más cara. Nada, simplemente una descripción con la del año pasado, que en el año 2024 no viene aquí. La del año 2024 no viene aquí. Deberían ponerla tanto una como otra, pero no lo pone. Como lo da por supuesto de que son rellenables, tanto una como otra. Si vemos las cajas, le damos la vuelta, una viene que ya es rellenable, que es la blanca, y la otra negra no viene nada. Simplemente eso, como detalle y demás. Mirad los precios, que como he dicho, pues precios de 60 mililitros de la del año pasado, 48,95, y la de 60 mililitros 67, o sea que nos están metiendo como 20 euros más por ser nueva y por ser nueva denominación Le Parfum. Esta está metiendo 20 euros más cuando tampoco ni siquiera no la considero mejor, desde mi punto de vista, no mejor fragancia que la primera que salió, que es la eau de parfum, no la veo mejor, desde luego, y tampoco, y es como un poquito más redundante, y entonces más versátil, pues por caja ya veis que la primera, la del 2023, la del año pasado, esta la veo más versátil que la nueva, que la nueva Maicel de este año, que es un poco más de lo mismo, Le Parfum. Eso de Le Parfum son 20 euros más que vais a pagar por todo el careto. Entonces, si tenéis la primera, si es que la tenéis, no sé si comentáis algo, lo que sea, si tenéis la primera o si no tenéis ninguna, pues echarle un vistazo. Y yo, desde mi punto de vista, pues sí, es una línea nueva que lo veo bien, que tampoco son fragancias que vayan, digamos, que no se inspiran en nada en concreto, pero aporta bastante, porque sobre todo en duración, proyección, proyecta, deja estela y todo eso, tanto una como otra. Puede ser que el Le Parfum sea un poquito más cargante, dura un poco más, el rendimiento a lo mejor llega a 6 horas, 7 horas, esta está 5 o 6 horas justita y esta puede ser 6 o 7 horas, pero poco más. Las 3 primeras horas están proyectando tanto una como otra, no veo tampoco una diferenciación grande. Y bueno, seguiré la línea. Si sacan un poquito más de lo mismo, pues dejaré de seguirla, porque tampoco que haya mucha diferencia, para que no nos vamos a engañar. Entonces, pues simplemente nada, que la del año pasado más versátil, por el tema de los cítricos que tiene, la bergamota y todo eso, y la nueva pues tiene la vainilla bourbon, que es una vainilla un poquito más
especial y tal, que le da ese toque y todo eso. La salida de pimienta, que tampoco la noto salida de pimienta, porque tendrá también bergamota, para que no vamos a engañar, porque también lo tiene, así que tampoco. Y nada, he dicho que a mi parecer me quedo con la primera. Es más versátil y como tiene también como, no sé, que esa explaya más, sobre todo explaya, deja mejor estela al principio, se hace notar más la nueva, la nueva no, la del año pasado, más que la nueva Le Parfum de Saint Laurent. Entonces, bueno, simplemente eso, son dos fragancias más que están interesantes porque huelen bien y demás, que a pesar de tener la vainilla la nueva, tampoco es que se aprecie mucho, es una vainilla sutil y bueno, tampoco es una cosa que sea muy especial la fragancia, pero bueno, está ahí, quien quiera echarle un vistacillo y todo eso, pues está bien. Le haré la reseña respectiva para que la veáis y poco más. Luego viene The Secret Absolute, que os diré también mi veredicto, porque no la he reseñado todavía, tampoco tenía mucha intención de reseñar. Una fragancia que para mí particularmente, ahora os diré. Vamos a ver por aquí, si es que la quiero ver por la de Antonio. A ver, Antonio Banderas. Así que comentar, el único comentario es este. El único que se ha dignado a comentar algo es este hombre Fidel. Así que gracias Fidel por comentar. Los demás pues que permanezcan calladitos y punto, que sigan viendo el careto. Y de Secret yo seguiré, ya está, de todos modos seguramente me tiene un ratillo más y daré un poquito más, reseñaré un poco más estas fragancias que tengo, así un poquito, os diré, bueno, sobre todo de Secret Absolute, os diré cómo va el tema de momento hasta ahora, que tampoco, bueno, ahora os comentaré. Es de Secret Absolute, Antonio Banderas. Pasa que no sé por qué pongo de Secret Absolute y no sale directamente. O sea que voy a poner Antonio Banderas. Fijaros que no es fácil ni siquiera hasta buscarla. De Secret Absolute y no sale nada. Antonio Banderas fragancia, porque con Antonio Banderas fragancia saldrá algo, si es que sale. O a lo mejor que tampoco sale. Banderas perfume. Bueno, Banderas perfume, poco más. Vamos a ver. Secret Absolute o de Parfum. Eso me hace gracia a mí, de Parfum. Un equilibrio exquisito de una nota de coñac, con un acorde de antes que se envuelve con nota especiada y aromática. Su carisma es irresistible, potenciado con un ligero y original toque de azafrán, el cual produce un perfume muy actual y lleno de personalidad. La seducción definitiva. Los ingredientes, nota de salida, aquí vamos, en la página oficial: bergamota, manzana verde, jengibre y cardamomo, muchas notas. Luego azafrán, hoja de violeta y lavanda. Luego coñac, ámbar, ciste, el ládano y el ante. En las notas de fondo, muchas notas, mucho tema, mucho rollo que tiene la fragancia. Y yo la he estado probando y no tiene nada que ver con una One Million, si es que al parecer si quiere aparecer si quiere imitar a una One Million, desde luego no aparece como si fuera una One Million o quiera imitar una One Million. Desde luego, con respecto a notas de salida, bergamota, manzana verde, se ve algo cítrica, se ve la salida frutada, voy a dejar el tapón, se ve salida frutada, salida cítrica, porque todas suelen tener una salida cítrica y afrutada también en el tema de la fragancia de la de Secret. Le falta también que se parezca o quieran imitar a una One Million cuando no, ni de coña imita una One Million o ha intentado imitar una One Million. No sé si era no
no sé, era la intención, porque con la de Secret y de Golden Secret, porque fueron de Secret y de Golden Secret, que eso sí fueron un pelotazo en su momento cuando salieron, pues sí por lo menos intentaron imitar una One Million de la original. Estamos hablando de la del 2008, la clásica. Esta es que le han metido un montón de notas, una salida cítrica, que no es que sea tampoco mala fragancia. Se deriva un poco lo que es la manzana, sobre todo algo afrutado, un poco afrutado, el jengibre, el cardamomo, que le he intentado un poco darle en la especie ahí, pero que tampoco la han conseguido. Luego las notas de corazón, también muchas notas azafrán, hoja de violeta y lavanda. Y luego el coñac, el ámbar, cistelándano y el antes, que lo único que noto que es una fragancia dulce en su parecer. Las notas de fondo pues sí que le viene a ser un poco la nota, quizás la nota de ámbar, como a vainillado, eso porque le da la fragancia, pues sí, esa vainillada. Y es algo dulce, pero no noto tampoco más es una fragancia como muy del montón, no es nada del otro mundo. La verdad es que me impresionaba así en principio la salida, de probarla te coge porque es la salida de cítrico, de manzana, bergamota y demás. Bueno, antes han metido aquí jengibre y cardamomo, pero tampoco es una fragancia que vea que es nada del otro mundo. Desde luego, no. Esta es la caja, la vimos, que ya la presenté en un directo y venía por cierto lo que era el atomizador, que venía defectuoso, y este atomizador pues ya, bueno, playa bien. Las mejores que playan son las de Icon, desde luego, con diferencia. Os cuento que viene aquí, por detrás, por decir algo más, 95% son ingredientes naturales, fórmula vegana y el 20% de cristal reciclado. Luego, responsable con el tema del cartón y tal, y poco más. Nada, que queda pendiente de reseñar. No es una fragancia que digamos que me haya cautivado, desde luego. No había tester, quizás si hubiera tester lo hubiese probado un poco más la perfumería y bueno, ya por seguir también las fragancias, porque ya tengo todas las fragancias de Antonio Banderas, pues bueno, pues seguí un poquito más de Secret. De Secret tengo yo, ya está reseñado en el canal, de Secret, luego está de Secret, de Golden Secret, que es la botella exactamente igual. Y luego ya había otra que era de Secret, ¿cuál era? No me acuerdo, no sé, había otra parte y ahora ha intentado imitar, no sé si es que intentan imitar la One Million y demás, pero desde luego de Secret y de Golden Secret no tiene nada que ver con esta fragancia. Yo me quedo 1000 veces más con cualquiera de las dos, con la de Secret y Golden Secret, y ya está. De todos modos hice un directo con todas las fragancias que tenía y ahí saldrá la fragancia que era, pues no sé si era el de Secret Absolute o algo de eso, y completamente diferente. Era una botella más pequeña, lila y demás, que no tiene nada que ver con esta. Entonces esta sí que intento imitar a la de Secret y Golden Secret y poco más. Así que bueno, la dejaré reseñar en el canal y listo. Y luego, por último, viendo que tampoco interactúe mucho, voy ya terminando, ya porque tampoco me voy a liar mucho más, si no es perder el tiempo. Con respecto a la Million Gold, y dejaré el vídeo para quien lo quiera ver, Million Gold de Paco Rabanne. Esta es la última de Paco Rabanne. Esta sí que parece ser que de momento, los 2 días que la estoy probando, vuelvo a decir, me parece interesante. Lo que pasa es que es bien cara también, eso sí que lo digo, bien cara. Entonces salió un precio de 75 euros los 100 mililitros, como vemos en la caja, la de Rabanne, que ya tiene denominación de Parfum Intense, que es casi un eau de parfum, y aquí te viene como eau de parfum, cuando esto está en 4 horas y se va muy a ras de piel, dura 4 horitas. Yo no veo, por cierto, no veo que sea no rinde como un eau de parfum. O sea, la de bandera de ese graso no rinde como un de parfum, aunque hayan puesto la denominación de parfum, no rinde, desde luego. Está en 4 horas y poco más, y se va totalmente. Y esta, que no tiene nada que ver ya, esta sí es, digamos, de la buena de Paco Rabanne.
esta sí tiene la denominación de Eau de Parfum Intense. Eau de Parfum Intense, sin que es una fragancia que me ha gustado. Yo he dicho que de la 1 Million, que eso que lo dije en el unboxing, aquí no viene el 1, aquí por si veis no viene el 1, pero luego en la fragancia sí que viene el 1. Entonces no sé si el 1 venía o no venía hasta que la vi, por cierto. En el tester sí que lo vería, no me acordaba tampoco que venía el 1. Y aquí sí que viene el 1 marcado, de Golden, de Million Gold, 1 Million Gold. Entonces Million Gold, al principio puse Million Gold, pero es una 1 Million, sigue siendo una 1 Million, por supuesto. Y ya dije la mayor diferencia, bueno, pues ya Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, ya Rabanne. En la caja viene también, por si no lo dije, aquí viene un código QR que te lleva directamente a la página web. Bueno, lleva a la página web directamente, eso está bien. El unboxing, por cierto, que hice el otro día, dije el 91% de origen natural. La fórmula tiene un origen natural de un 91%. Está realizada en Francia, ya sabéis que Puig realiza fragancia en Francia y también realiza fragancias en México, como por ejemplo la Mediterráneo, ya lo dije, la Diablo también. Diablo, por cierto, de Antonio Banderas, y la Mediterráneo también de Antonio Banderas. Y bueno, la Million Gold, los 2 días que la llevo probando, pues desde luego que dije, salida mandarina, pues yo me acuerdo, salida mandarina fresca, madera de cedro, esto tiene madera de cedro, y sándalo amaderado. Sándalo, que la madera de sándalo ya de por sí, en madera de sándalo ya denota que es un sándalo amaderado, que es más madera todavía, pero respecto a eso, pues bueno, pues me parece una fragancia que me está gustando mucho, bastante. Nada haré la reseña porque ya le he dado caña estos 2 días, y que tiene una salida muy buena, una salida fresca muy, muy vibrante, sobre todo la nota de mandarina, la mandarina es que te cautiva directamente. Y nada, con respecto al cedro, va pasando el tiempo, ya se nota la madera de cedro, al cabo de ratillo, a lo mejor 10 o 15 minutos ya se nota una madera, que se nota la madera, sobre todo la madera de cedro lo tengo en aceite esencial, sé cómo es, y el sándalo lo tengo en aceite esencial también como es. Y el sándalo lo que hace, aparte que de potencia y demás, pues le está dando también cremosidad a la fragancia. Entonces también es cara, porque es bien carita, ya he dicho 75 euros, vamos, 74,95, no está aumentado 75 euros. La de Paco Rabanne, la nueva de Paco Rabanne. Entonces, bueno, dejo el comentario de todo modo aquí de Fidel. Y si no hay ningún comentario más, pues en breve terminaré el directo. No creo que dure ni siquiera la hora. Pero vamos, quedaba pendiente por reseñar, como he dicho, he estado también liado y demás, no puedo tampoco atender siempre el canal. Entonces quedará pendiente de reseñar, que haré un vídeo de 10 minutos como mucho, del de Parfum. Otra de Secret Absolute, que al final no, después de probarlo tampoco me ha cautivado, ni mucho menos. Y luego ya por último, pues ya cuando la pruebo un poco más, porque no tengo tampoco ninguna prisa ni tengo necesidad de probarla de un día para otro, como he dicho, pues de Million Gold. Este es el segundo día que lo pruebo, así un adelanto de esta fragancia, de la Million Gold, que es una... por lo visto salió en junio, lo que pasa es que en España no ha llegado hasta finales de agosto, o sea que esta fragancia hasta finales de agosto no ha llegado, por lo menos a España. Sí que he visto alguna reseña por ahí en Sudamérica, pero nada. Con respecto a la línea 1 Million, la voy a seguir con esta línea que me parece también interesante, pero quería comprar, no sé si compraré más adelante la 1 Million, la original, la del 2008. Pues bueno, pues más o menos para seguir lo que es, si queréis siempre más o menos comparar, siempre tenéis que comprar la primera que es la original. Entonces, en este caso, si queréis comprar la 1 Million original o para hacer alguna comparación, no sé si lo haré yo o no, pues bueno, pues yo ya la he testeado, yo la tuve también la 1 Million, la del 2008, yo la tuve, era de 4 perfumistas, esa fue el mayor pelotazo.
Las demás, pues bueno, ha habido varias fragancias, ha habido, bueno, por cronología no lo sé, pero ha habido desde la Parfum, ha habido la Elixir, luego la Royal, que la tengo por ahí, ya la saqué también en el directo, hice reseña de ella y demás, que no tiene nada que ver con la Royal. Esta no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, son fragancias completamente distintas. La Royal es más dulce con respecto a la del 2023 y esta del 2024 pues son fragancias distintas. Esta dice que se parecen como un poquito más, puede ser un poco como más parecida a la primera, que tampoco es que se parezca, porque tiene, digamos, un poquito más, como dicen, el ADN, pero sin parecerse tampoco en un 20% o 30%, más no le he hecho yo que se parezca. Entonces, bueno, porque la primera tenía un montón de notas, entre ellos vainilla, rosa y un mogollón más. Y hubo un aguamillo que no probé. Bueno, probé la Lucky, probé la Parfum, probé la Elixir, he probado la Royal, he probado la original, que la tuve ya en su momento, y ahora por fin tengo la última, que tenía muchas ganas de catarla y todo eso. De momento, como nota, ahora mismo le daría un... si no es por el precio, porque si no por el precio, pues le doy un 9. Por el precio le doy un 9. Si fuera un precio, digamos, si esto hubiese costado, por ejemplo, 60 euros, me hubiese convencido ya, desde los 75 que ha costado, pues la verdad que sería para un 10, pero no. El precio aquí ha subido todo un 30% a la alta perfumería y hay que ser consciente de ello. Entonces, bueno, pues ir Paco Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, que es Rabanne, como pone aquí, pues no iba a ser menos. Entonces ya, bueno, los que ya se hayan quedado en los sucesores de ya este hombre fallecido hace poco. Hice un homenaje en el canal, por cierto, ahí está el homenaje a este hombre, con sus obras, porque entre otras cosas fue Silvia de la Guerra y demás, fue también arquitecto en sus comienzos y bueno, unía mucho por el metal con su forma de hacer el vestir y demás, que hubo hasta trajes que hizo en su momento de metal. Bueno, ya lo expliqué en un vídeo, no voy a decir más de lo mismo, hice un homenaje a él y ahí sabrá quien quiera verlo, pues ahí está el homenaje. Es una persona muy particular, o sea, una persona ingenioso de adelantado a su tiempo, y por lo mismo que ha pasado con la manera de vestir en su, digamos, en su estilo de moda, pues la ha hecho con las fragancias. Entonces, por eso estas fragancias, las de Paco Rabanne sigue siendo ya Rabanne, ya lo vuelvo a decir, ya Rabanne. Por eso siguen siendo todavía un pelotazo, porque siguen siendo un pelotazo. Nada, me está gustando, 75 euros, sí que es caro, pero si ya digo, yo hubiese dado un 10 si hubiese costado 60 euros, pero iba a ser imposible que costara 60 euros esta fragancia, y siendo una encima más una novedad con los precios que ha subido. Vuelvo a decir, tiene notas de, según la página web, tiene notas de salida de mandarina, una salida que te atrapa totalmente, salida mandarina, luego el cedro y el sándalo con madera. Son notas que me encantan, por supuesto. En duración parece ser que está proyectando, vamos primero con la duración, parece ser que está durando las 8 horas, por lo menos en piel me ha durado 8 horas y muy a ras de piel hasta 9 horas. Es interesante que lo sepáis, que es de las fragancias que más rendimiento tienen de mi colección. Está proyectando perfectamente durante las 5 o 6 primeras horas, está proyectando bastante y está dejando una estela y una impronta importante, o sea, una impronta alta, de incluso hasta superarlo. Es una proyección importante, o sea, proyecta durante 5 horas, tiene un rendimiento de 8-9, o sea, el rendimiento 8-9, proyecta durante 5 o 6 horas perfectísimamente y está dejando un rastro, un sillage muy, muy bueno. Ya digo que supera con lo que es el abrazo estirado, más de 1,5 metros, inclusive hasta los 2 metros, y es de las que llena la habitación, porque estuve aquí en esta habitación, la estuve probando y desde luego que al día siguiente se olía.
al día siguiente se olía todavía en la habitación. Cuando entré a la habitación ya por la mañana, en esta habitación se olía. O sea, es una pasada de fragancia con respecto a la duración. No tengo muchas fragancias que duren las 8 horas, 9 horas, desde luego. Y esta One Million parece ser que lo consigue. Y está proyectando perfectamente durante las primeras 6 horas, como vuelvo a repetir. Durante 5 o 6 horas no se amedrenta en nada. Y luego le está dejando una estela importante, una estela de más, incluso hasta de 2 metros y demás. Million Gold, lo único es el precio. Yo quería comprar la de 50, no he podido comprar la de 50 porque no la tenía, y entonces he comprado la de 100, pero ya te mete 70 y 75 pavos. Entonces, bueno, uno que tenía intención de tenerla, digo, ¿qué hago? Pues tengo que gastar dinero y ya está. Pero la verdad que me gusta. Claro que la testé, la estuve probando volví a probar con la Lisí, volví a probar con la Parfum, que la tenía en perfumería, para acordar un poco sobre todo del olor, y volví a probar la One Million, que sigue siendo la original, la del 2008. Y parece ser que me gusta más, o por lo menos me noto más, que me gusta esta más que incluso la original. Entonces las demás yo la probé, la Lucky con respecto eran muy también acordes, son muy dulzones, como avellanado, muy dulce. Y luego la Elixir era como algo más gominola, como muy dulce. Son fragancias que no, muy gourmand, muy interesantes. No era muy interesante para mí, interesante para los demás sí, pero para mí esas notas que tenía pues son muy dulzonas. Y igual que he dicho la Elixir, le he dicho la Lucky y la Parfum. La veía como demasiado dulzona, entonces tampoco en su momento las probé, pero no las quise traer en el canal porque no me gustaban tampoco. No sé, no son malas fragancias, pero no me gustaban. También vemos que bueno, el cristal es translúcido, la verdad que la botella es súper bonita. Esto con 4 o 5 atomizaciones va que chuta y mete gol. Entonces está bastante bien. Bueno, pues ya gastarse la pasta. Y ya haré reseña, lo dejaré para la semana que viene, haré reseña, voy a seguir probando un poco más, pero de momento muy buenas sensaciones, ¿vale? Eso por ahí. Y luego está la línea que me parece interesante, la de Dolce & Gabbana. Esta fue la primera que salió, la del 2019. Y bueno, el perfumista de Million Gold es Quentin Biss, que fue ya del Royal, de la Royal, mejor dicho, de One Million. También sigue siendo el mismo perfumista, lo que en este caso ha hecho esta solo. O sea, esta Million Gold, la One Million Gold la ha hecho solo. Nada, yo creo que cada vez me gusta más esta la Dolce & Gabbana K del 2019. Probé la Eau de Parfum Intense y probé la otra, creo que es la Parfum, no sé si es la Parfum o la Eau de Parfum, no me acuerdo. Hay 3, sacó de la Eau de Toilette del 2019, luego la 20, la Eau de Parfum y luego la Parfum. Me parece también Eau de Parfum Intense, creo que es la de este año, la del 2024, la de este año 2024. Me parece una línea interesante con el tema de salida bergamota y todo eso, pero con el higo y las maderas que tiene, me parece que cada vez que me gusta más. Entonces, bueno, es una línea que está ahí, que Dolce & Gabbana acá ha sido como infravalorada y todo eso, pero conforme ya veis que le he dado caña con respecto, bueno, estaría ahora mismo está por la mitad. Estos son 50 mililitros, está ahora mismo por la mitad. Ya está reseñada en el canal y nada, es un 80% de volumen alcohólico. Y bueno, la caja, que la otra es como más un tono más azulado, un tono más azulón. No sé si compraría la Eau de Parfum, creo que es la Intense, la de este año, la del 2024, por probarlo también y ya tenerla ya en colección, que aunque ya la he probado y eso me gustó, pero me parece con estas notas que tiene azafrán
tiene el higo, que se nota sobre todo bastante el higo. No es un dulce de estos empalagosos gourmand que eso, que tiene la tendencia a ser muy, muy empalagoso, ¿no? Me parece una fragancia interesante, con unas notas un poquito más especiales que está marcando tendencia. Entonces, tampoco hay ningún problema con el tema de como dicen, del tapón, que ha sido incluso el tapón como que era feo y demás. Para mí no lo es. Para mí es un tapón, o sea, está bien construido. De hecho, vamos, se sujeta bien y todo, o sea, no hay ningún problema. El tapón no hay ningún problema en el tapón, o sea, un tapón de plástico normal y corriente, con el símbolo aquí de G, lo veis aquí, de G, símbolo de Dolce & Gabbana, como es playa, y me parece interesante. Entonces vi reseñas por ahí por internet que la tenían prácticamente hasta maltratada. Y dije yo, bueno, pues es que las salidas, que la verdad es que me encanta. O sea, hay fragancias que cada vez, conforme he ido probando, me han gustado más, y otras que me han gustado menos. Y esta, desde luego, la Dolce & Gabbana K de King, de Dolce & Gabbana, pues es de las que más me gusta. Dolce & Gabbana, voy a buscarla de todos modos y os digo notas, pero vamos, por ahí anda el tema de King, Dolce & Gabbana, porque es K de King. Como he dicho, había, a ver, esta es la Eau de Parfum, y luego había una de Eau de Parfum Intense, que es la diferente, el Eau de Parfum K de Dolce & Gabbana. Esta es la que decía yo. Esta es la última. A ver. Intense. Vale. Intense. La Intense. Esta es la que decía. Dolce & Gabbana de Intense. Bueno, si es interesante, pues a lo mejor la pillo. Eso es un Eau de Parfum Intense. Esa es lo que cambia. Lo que es la botella es, como lo he dicho, más azulón, y lo que es la caja, la diferenciación de la caja, esta caja es gris, completamente gris, bueno, en la misma caja, pero en gris, un poco más. Y nada, eso es una apreciación mía. Aquí están las tres. De las tres, pues tengo yo la del 2019, y luego salieron las otras dos, como he dicho. Son fragancias que la he probado, las tres me gustan, sobre todo de momento la Eau de Toilette, que es la que tengo en colección, la que puedo hablar más sobre todo, es esta de aquí, la que tengo aquí en mano. Y os voy a decir ya las notas, pero creo que por ahí andaba. Dolce & Gabbana, la Eau de Toilette. Es una concentración Eau de Toilette. Sí, pero tenían más notas. Bueno, aquí también pone hay algunas páginas que no ven lo que pone. Me voy a la página oficial, porque si no...
que quiero mirarlo bien porque no te puedes fiar nunca de lo que vengan por ahí. Muchas veces no vienen las notas como vienen. Sí, vamos, la fragancia de cada Dolce & Gabbana de toilette, carismática, sensual, desprende una estela de ardiente seducción, cobra vida a la unión de guindilla picante, nota de lavanda francesa y vetiver. Bueno, tenían también la presencia de higo, pero bueno, las fórmulas geométricas del frasco de K de Dolce & Gabbana o de Toilette están rematadas con una corona en la parte superior, el tapón recubierto con pigmentos de oro de 24 quilates, que eso no se lo cree nadie. Está decorado con una cúpula azul lapislázuli, que gracias a un proceso que recrea el jaspeado natural de la piedra convierte cada molde en una pieza única. La nota de salida revitalizan los sentidos gracias a la intensa combinación de frescura cítrica de limón siciliano, naranja sanguina, ensalza por las bayas de negro. En el corazón inspirada fogosidad de la guindilla, energizante, lavanda francesa y un carácter chispeante animado que se realzado por el acento ambarino de la salvia clarea con el geranio. Vale. Y luego el fondo, fragancia, se deja nota aromática del vetiver con buena elegancia de la elegancia de la madera de cedro y pachulí. No sé por qué tenía entendido que tenía como notas de higo y demás, pero no, igual me confundí. Nada, guindilla, sobre todo la banda francesa y el vetiver de Haití, tradicional, fresco y amaderado. Estas son las notas que tiene, sobre todo eso. Ya no me acordaba, pero bueno, la veo que es una fragancia interesante. Pues nada más, creo que dejo aquí el directo y si ya no hay ninguna pregunta más, pues cortamos el tema. Así que nada, muchas gracias por visitar y terminamos la transmisión. Gracias.